Muy bien, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, en esta oportunidad voy a abordar el tema, explicar bien, de una forma muy, se podrá decir, ordenada, porque este tema es muy, pero muy importante, que hoy en día mayormente el Ministerio Público, pues, no lo toma realmente con mucha conciencia al realizar actos de investigación y propiamente dicho la formalización de la etapa, ¿no? Sabemos y también anteriormente había explicado que el proceso penal pasa por etapas, como cada uno de nosotros también pasamos por etapas para poder desarrollarnos. Obviamente el proceso pasa por etapas para que se pueda revisar, se pueda analizar justamente el delito que la fiscalía persigue, ¿no? Tenemos sí, acompañado de todas formas el Código Penal por si hay cualquier duda de una base normativa, porque tampoco soy un robot de memorizarme los artículos, solamente los más importantes. Bien, primeramente voy a entrar en contexto, una etapa introductoria, algo así. Sabemos que el proceso penal tiene tres etapas. Mayormente la doctrina dice que cinco, pero según el nuevo código y abogados litigantes, jueces y magistrados señalan que son tres. Bien, tenemos la etapa de investigación, una investigación preparatoria. En esta investigación preparatoria pasa por dos subetapas, ¿no? Que son las diligencias preliminares y también la investigación preparatoria formalizada. Bien, después sigue la etapa intermedia, que es la que hoy vamos a abordar, y terminamos con la etapa de juzgamiento, no el auto de enjuiciamiento, donde se decide si se condena o se absuelve. Bien, correcto. Vamos a ver. La etapa intermedia es una etapa netamente de control, ¿no? En esta etapa se analiza, se integra, se revisa. Es una etapa de saneamiento, donde justamente el juez, en este caso, que es el titular, ¿no? Se podría decir el protagonista de la etapa intermedia, donde obviamente revisa si no hay un tipo de defecto del requerimiento del fiscal, ¿no? Si hay un vicio, obviamente, con la, con el, con la base del nuevo código. Bien, otro punto que también quiero tocar es que cada etapa tiene una finalidad, ¿no? La etapa de la investigación en diligencias es recaudar, ¿no? Actos de investigación urgentes e inaplazables. En la formalizada, el recaudar o recabar elementos de convicción. En la etapa intermedia, una etapa de control de audiencia de forma oral, para que se pueda discutir, se pueda analizar el control de sobreseimiento o el control de acusación. ¿Ven? Y bueno, vamos a justamente pueden ver ahí en esa línea de tiempo, ¿no? Donde vamos a abordar, estamos ya por la mitad, etapa intermedia. Según la doctrina, la etapa intermedia se considera como una etapa de bifronte. ¿Por qué? ¿No? Porque justamente busca o tiene dos finalidades, dos pequeñas finalidades o subfinalidades, donde justamente se revisa la corrección del requerimiento de acusación, ya sea, perdón, el requerimiento del fiscal, ya sea de acusación o de sobreseimiento. Se revisa si realmente es admisible, si realmente procede, ¿verdad? Y se determina también el desarrollo, si realmente procede, ok, vamos a una cuando el fiscal presenta requerimiento de acusación, una audiencia preliminar, ¿no? Donde se revisa cada etapa de control y de ahí sigue justamente un auto de acusación, auto de sobreseimiento, donde justamente se determina los puntos a desarrollar de cada requerimiento, justamente propio dicho por el fiscal. Bien, correcto. Como ya saben, artículo 3344 hasta el 353 abarca toda la etapa intermedia. Es un tema muy largo,
Me demoré alrededor de 2 días porque también trabajo y se me hace un poco complicado la universidad, pero bueno, para todo hay un poco de tiempo y dedicarnos justamente a abordar temas procesales penales que a mí, en mi caso, me gustan muchísimo. En la etapa, no sé, en mi caso me gusta mucho discutir estos temas, tocar estos temas, porque siento como una pasión, así como otros tienen su pasión por ya sea la arquitectura, la ingeniería, pues en mi caso a mí el derecho. Bien, bien, sin preámbulos, vamos a entrar en el tema. Las funciones que la etapa intermedia tiene, ¿no? Es primeramente examinar fundamentos fácticos, ¿no? Y jurídicos de requerimiento fiscal. Acá se va a revisar si realmente el caso, ya sea el requerimiento acusatorio, supongamos que el fiscal plantea por un presunto delito de lavado de activos, ¿no? Por tres investigados. Se revisa un fundamento fáctico si realmente hay una observancia, perdón, un dato en particular que realmente valga la pena y es muy grave, un elemento de convicción muy grave a recabar, ¿verdad? Jurídico, obviamente, si la conducta es atípica, porque he visto muchos casos donde justamente hay fiscales que piensan que una conducta, o bueno, he visto escritos que justamente mencionan que la tipicidad ¿cómo que la tipicidad es lo que está escrito, bien, pero justamente el tipo penal es la conducta, entonces es al revés, porque el tipo penal es lo que está descrito en la norma y la tipicidad es a ver justamente si coincide, si está descrito con el tipo penal. No, por ejemplo, el delito de robo agravado. Yo realizo el robo en un banco con tres amigos a mano armada. Esa es una conducta típica, porque el delito de robo agravado está tipificado en el Código Penal, 186, 189, ¿verdad? Entonces, eso es lo que realmente busca el etapa intermedia, que se pueda revisar hasta lo más mínimo. Bien, les cuento algo, Chester, les cuento algo. Eh, en etapa de pandemia, 2020, 2021, incluso hasta el 2022, una parte, se dictaba mucho lo que es prisión preventiva, ¿no? Ya sea justamente por temas que en esa oportunidad era virtual, lamentablemente. No se podría, no se podía realizar suficientes audiencias, simplemente hacían todo en una sola. ¿No? Y justamente lo que busca el nuevo código, como siempre lo he mencionado, es evitar que haya juicios innecesarios, evitar que no todo sea juicio, ¿verdad? Pero bueno, hay fiscales que justamente para todo es prisión preventiva. Con el tan solo hecho de encontrar un peligro procesal significa que ya puede pedir un requerimiento de prisión preventiva. Como sabemos, son 3 presupuestos para que este se pueda aplicar y también mediante una sospecha que ya sea justamente fuerte, ¿verdad? Como el acuerdo plenario establecido por la Corte Suprema, los tipos de sospechas, desde sospecha inicial hasta la sospecha fuerte. Pero bueno, examinar los presupuestos de admisibilidad, la legitimación y los plazos, esto es muy importante. Bien, se debe de respetar los plazos, ya voy a explicarle en su debido momento, porque si no les voy a confundir, ¿no? Y realizar el saneamiento procesal. Obviamente, como lo mencioné, es una etapa de filtro. Se revisa hasta lo más mínimo, si hay un vicio, si hay un defecto del requerimiento del fiscal y por eso se sanea. Es como tipo, coloquialmente hablando, se subsana tipos de errores dados por el fiscal, por la fiscalía. Bien. Las características es jurisdiccional, porque obviamente es el caso lo ve un juez de justamente un distrito que en oportunidades hay de Lima, Lima Este, Callao, etcétera, ¿no? Cada uno tiene una misma jurisdicción, así como la competencia en el derecho procesal penal.
Funcional porque se revisa lo que corresponde a la acusación y al sobreseimiento. Control de resultados para verificar si procede o no procede el requerimiento del fiscal. Y eso tiene naturaleza oral porque obviamente se discute en una audiencia pública. En el Código de Procedimientos Penales las audiencias no eran públicas. Bien, hoy en día con el del nuevo Código Procesal Penal establece que las audiencias eran públicas y vía oral, ¿no? Aunque esto siempre se ha mantenido, pero igual es un punto a recordar. Bien, a ver, les había mencionado en el video anterior que la investigación preparatoria formalizada, estamos hablando formalmente, hay un dato que nosotros debemos de tomar en cuenta, ¿no? Que, que cada representante del Ministerio Público, en este caso Fiscalía, ¿no? Debe de comunicar, ya sea si desea archivar, si desea emitir una disposición de apertura de diligencias, formalización, etcétera. Pero ¿cuándo empieza la etapa intermedia? ¿No? Cuando el fiscal obviamente emite la disposición de conclusión de la investigación preparatoria. Si el fiscal no emite esto, se presume, ¿no?, que aún está en investigación preparatoria formalizada. Esto se debe de notificar a las partes. Por eso que mayormente en audiencias la fiscalía siempre notifica 4 horas, 5 horas antes de la audiencia. Por eso que también es un poco complicado que en este caso la defensa técnica del investigado pueda analizar el caso, ¿bien? Y también pueda estudiarlo y justamente poder tener una buena discusión ante el requerimiento del fiscal, ¿no? Bien. Otra cosita es que cuando termina la etapa intermedia con el auto de enjuiciamiento, ¿no? Cuando ya justamente se determina cuál es la situación jurídica del investigado. En esta etapa no es acusación, ¿ven? Esta etapa no es condena, esta etapa es para revisar el control de acusación o de sobreseimiento del fiscal. No estamos hablando de condenar, esta es etapa intermedia, ¿bien? Reescuchen muy bien, etapa intermedia. No se puede justamente sancionar, se puede dictar pena, la pena privativa de libertad de 5 o 20 años. No, acá es para escuchar, para analizar, para determinar. Vamos a arrancar. El sobreseimiento. Control de sobreseimiento para poder entrar un poco más en cancha. Bien. En sí les he pintado la cancha completa, como pueden ver. Está todo. Bien, está completo. Por eso es que me he demorado un poco. Complementar algunas pautas, algunos datitos muy importantes. Pero todo ha salido de la cabecita y con ayuda del código procesal penal. Bien, les había mencionado anteriormente también que en la investigación preparatoria, en las diligencias preliminares, el fiscal, ¿no?, podía, sin autorización del juez, archivar el caso, porque no encontraba suficientes indicios que justamente determine que acá se ha cometido un delito, ¿no?, que la conducta sea típica. En la formalizada ya no puede, ¿no? Si al ver que en las diligencias preliminares hay suficientes pruebas, según fiscalía, pues formaliza la investigación, ¿cierto? La formaliza. Pero ¿qué pasaría si cuando ya formaliza la investigación se da cuenta que realmente no hay un caso sólido, que el caso simplemente se puede caer en cualquier momento? Obviamente el fiscal decide archivar, pero en la formalizada ya no puede archivar, ¿no? Le debe pedir permiso al juez para que pueda solicitar un archivo, pero el nombre, o sea, la esencia sigue siendo la misma, pero el nombre cambia. Ya no deseas continuar con el proceso, por eso debes de formular un requerimiento de sobreseimiento. Artículo 344 del nuevo Código Procesal Penal. El sobreseimiento, como pueden revisar, se pone fin al proceso penal, ¿no? Se pone fin, termina, se archiva y se queda ahí. Abarca el tema del principio acusatorio, obviamente por el fiscal superior. En este caso, si no hay, o mejor dicho, si el agraviado en este caso no está de acuerdo con el archivo, corre traslado o elevación de actuados del fiscal provincial al fiscal superior
para que éste pueda justamente impugnar si en todo caso es o no un mal archivo. No obstante, existen motivos para que el juez rechace un requerimiento de sobreseimiento por una insuficiencia probatoria. Según la Casación 120 de 2007 establece algo muy, pero muy importante. Había un caso de, de violación sexual, no a menor de edad, violación sexual a una persona adulta. Y al momento de las diligencias, en justamente revisar, dar examen médico legista a la chica, justamente por cámara Gesell, y ahí o sea, se determinó que sí, aceptó que el chico, o sea, que el señor la violó, pero al momento de que transcurrió el tiempo, dijo que no, que solamente o sea, la tocó, ¿no? O sea, tocamientos indebidos. O sea, se dan cuenta, en diligencias, ya, ok, meto a la persona al proceso, lo investigo, formalizo y se queda ahí. Pero si se da cuenta que no hay un delito, que simplemente fue por consentimiento de la chica, pregunta, ¿cómo haría acá la persona si desea archivar sobrecimiento? ¿Por qué archiva si igual tocamientos indebidos constituye un delito dentro de lo que es este delito contra la libertad sexual? ¿No? O sea, hay una insuficiencia probatoria por parte de la fiscalía. Por esa razón, el juez debe de revisar si hay si hay un vicio, un defecto de ese mismo sobreseimiento. He visto casos que la fiscalía presenta sobreseimiento, pero el juez rechaza y justamente lo manda al fiscal superior para revisar, para que pueda ratificar o pueda rectificar por ese mismo sobreseimiento. Si en todo caso no está mal el archivo, envía a otro fiscal provincial para que pueda revisar el caso, ¿no? Se dan como una idea de que la etapa intermedia busca, hace de todo, te detiene para que no vaya a juicio. Te dice, oye, por favor, no, hasta ahí nomás, no, no, por favor, juicio ya no. Analicemos, tomemos el tiempo, pero analicemos, ¿no? Eso es lo que busca. Te grita, te dice, oye, no, no, por favor, no vayamos a juicio, no vayas a juicio, por favor. Analiza, tómate tu tiempo. Bien, estos actos de investigación, toma. Se dan una idea, ¿verdad? Entonces, el fiscal, luego de que emite su disposición de conclusión de la investigación preparatoria, tiene 15 días, acá ya aplica el principio de preclusión, 15 días para que pueda decir si formula acusación o sobrecimiento, ¿verdad? 15 días en casos complejos y 30 días en casos, perdón, 15 días en casos simples y 30 días en casos complejos. El sobreseimiento procede siempre y cuando el hecho no se realizó, o sea, no puede ser atribuido a la persona, no hay un delito, esta acción no constituye un delito, bien, es atipicidad, la conducta por la persona es atípica, ya sea porque hay una causa de justificación, ya sea porque hay una causa de inimputabilidad, de que justamente acá la persona fue inimputable, ya sea porque tuvo una grave alteración de la percepción, de la conciencia, un menor de edad, una persona adulta, ¿no? Etcétera. La acción penal se extinguió, se terminó, ha prescrito, como mayormente la doctrina lo llama. No hay suficientes elementos de convicción, ¿no? No hay suficientes pruebas para que se pueda determinar si esa persona ha cometido el delito. Bien, el sobreseimiento en pocas palabras es el archivo por completo del caso. ¿Se puede impugnar? Sí, pero obviamente esto no significa que va a ser una decisión final, sino corre traslado a un órgano revisor de de mayor instancia para que se pueda revisar y todo el caso. Como ya lo hemos mencionado en los medios de impugnación según el nuevo Código Procesal. Bien, segundo punto a entender un datito. A ver, pueden ver el artículo 346 del nuevo código. Uy, perdón. Disculpen. No sé mucho manejar esto. Ya.
Etapa intermedia. Una vez que el juez de la investigación preparatoria recibe el requerimiento de sobreseimiento, revisa y justamente luego del control de sobreseimiento, en este caso no proceden, o sea, deciden que no procede, ¿no? No procede el requerimiento del fiscal del sobreseimiento, no procede, dice acá no. Acá justamente tenemos que, o sea, se tiene que investigar más, porque acá veo que sí hay suficientes hechos. Según el juez, obviamente lo expide en un auto y eleva de actuados. Como lo he mencionado, se corran que la elevación de actuados es cuando no está de acuerdo con una decisión judicial y que justamente la persona puede impugnar y corre traslado a la elevación de actuados en un plazo de 5 días. Ok, esto lo recibe el fiscal superior. El fiscal superior tiene 10 días para determinar si ratifica, o sea, si valida, si lo confirma o si lo rectifica, o sea, si lo corrige, si lo vuelve a realizar otra vez con otro fiscal provincial y otros actos de investigación. Si en todo caso decide validarlo, se queda ahí el archivo. Si decide corregirlo o otra vez, se llama audiencia para que se pueda determinar y se abre un auto de sobreseimiento que va a los datos personales del imputado, la exposición del hecho objeto de la investigación preparatoria, los datos solamente fácticos, fundamentos de hecho y derecho, justamente que se analice y qué conducta cometió, si está tipificado obviamente o no, si la conducta fue típica, justificarlo, parte resolutiva, los efectos que éste trajo al momento del archivo y justamente algo importante que debemos de saber es que el sobreseimiento tiene un carácter definitivo, es decir, acá se determina por completo, de forma completa, ya de forma definitiva, que el archivo queda ahí, se termina y todo. ¿Se puede presentar otra vez una denuncia por el mismo delito? No, no se puede. Acá abarca mucho el principio del non bis idem, ¿verdad? Que la triple identidad, que nadie puede ser acusado 2 veces por el mismo delito. Hasta ahí estamos claros, mismo sujeto, mismo hecho y mismo fundamento, ¿cierto? Es un principio procesal penal. Ahora, justamente acá esto se domina como cosa juzgada, porque ya se determinó por un juez de garantías y ya justamente quedó ahí, ¿cierto? Y procede el recurso de apelación por esta decisión del auto de sobreseimiento. Un dato importante que quiero mencionar, compañeros doctoras, es que el sobreseimiento, bien, el sobreseimiento es cuando ya no se puede hacer nada más, queda ahí, o sea, se queda ahí. Ya no puedes hacer nada más, porque no puedes denunciar 2 veces por el mismo delito, a menos que presentes una prueba nueva. Eso ya entra de la teoría del caso, que también en otra oportunidad voy a explicar. Pero es lo que yo quiero tocar. ¿Ven? Ok. Acá lo que yo quiero resaltar. Control de acusación. Ok, artículo 349 del nuevo código. Dice así, debe estar plenamente motivada, porque obviamente puede ser apelada por las partes, ¿correcto? Puede referirse a hechos y personas incluidos en la disposición de formalización de la investigación preparatoria. ¿Por qué? Les comento algo. Bien, voy a usar un poco la pizarra para que me puedan entender. Ay, ay, ay. Ok, disculpen. Ya. Ok. A ver. Vamos a ver. Tenemos lo siguiente. Tenemos acá el requerimiento del fiscal. Y acá está Mauro, Pepito y Gabriel. Requerimiento de acusación, correcto.
Estamos en diligencias preliminares. El fiscal formaliza con estos mismos sujetos, con Mauro, con Pepito y con Gabriel. Estos tres sujetos piensan, según el fiscal, cometieron el delito de robo. Correcto. Robo agravado, para ponerlo más complejo. Robo agravado. Al momento de formalizar, los mete a los tres, Mauro, Pepito y Gabriel. Presenta un requerimiento al fiscal, ¿no? Presenta un requerimiento al fiscal. Aquí está. Requerimiento del fiscal. Perdón, presenta un requerimiento de acusación al juez. Vean al juez. El juez de la investigación preparatoria. Con estos mismos sujetos. En audiencia lo cambia y solamente pone a Mauro y a Gabriel. Pregunta, ¿por qué no puso a Pepito? En la disposición de conclusión de la investigación, justamente se determinó que los tres han cometido delito y los tres lo han puesto, los tres han sido los que han ejecutado el delito. Como lo he mencionado en diligencias preliminares, se acuerdan que los involucrados son dos, personas indeterminadas y personas determinadas. Acá el fiscal a estas personas, a Pepito, Mauro y Gabriel, lo consideró como las personas que son determinadas en el delito, en los actos de investigación. Por ende, a los tres los debe de poner, ya sea también mismo con los hechos. Supongamos, el fiscal en las diligencias preliminares, bien, formalizó con hecho 1 y hecho 2. Investigación preparatoria formalizada. Estos mismos hechos, hecho 1, hecho 2. Formalizó con estos dos hechos, pero al momento del control, perdón, del requerimiento del fiscal es hecho 1, hecho 2, hecho 3 y hecho 4. Pregunta, ¿esto es legal? No. Esto viola un principio un principio procesal llamado el principio, llamado el principio de congruencia procesal, ¿no? Tú, si has formalizado investigación con dos hechos, estos dos hechos lo has tenido que agregar en tu requerimiento de acusación. Tú no puedes agregar más hechos en un requerimiento a menos que ya la audiencia ya se determine. Pero estás que lo haces y perjudicas, causas un agravio al investigado. Obviamente el investigado sí, tú piensas que es culpable y todo, pero también tiene derechos, ¿bien? Por el cual estás violando un principio de congruencia procesal, ¿correcto? Bien, entonces, como acá pueden entender que puede referirse a hechos y personas incluidos en la disposición durante la investigación preparatoria. Según la casación 247-2018 de Ancash, se determina que hay 3 requisitos para que se pueda dar la acusación. Ya sea expreso, eso ya determina el fiscal, preciso, determinado, específico, ¿no? Estos 3 datitos es jurisprudencialmente hablando, ¿bien? Ahora, seguimos con la notificación porque acá sí es muy importante y quiero resaltar algo. En la notificación mayormente los fiscales siempre se olvidan, o mejor dicho, les da igual, ¿no? Artículo 350 del nuevo código. Dice así: la acusación será notificada a los demás sujetos procesales en el plazo de 10 días. Ok. Tengo mi requerimiento, yo fiscal presento mi requerimiento de acusación al juez de la investigación preparatoria. ¿Correcto? Ahí pueden ver, fiscal acusa sobre C en 15 días si es un caso simple o 30 días si es un caso complejo, ¿no? Ya sea acuso o sobreseo. Ahora,
acá hay un dato muy, pero muy importante. A ver, voy a ser muy enfático. Ok. En el requerimiento del fiscal, en este caso, nosotros tenemos que tener tenemos que tener en cuenta un dato muy importante. A ver, el fiscal acusa sobre C en 15 o 30 días, dependiendo de la complejidad del caso. Lo envía al juez de la investigación preparatoria. Este envía las partes procesales, acusado, actor civil si lo hubiera, o tercero civil. Estas partes tienen un plazo para responder mediante un escrito 10 días, ¿no? Esta manifestación es un principio muy importante, muy pero muy importante, llamado el principio de preclusión, donde acá es muy pero muy problemático jurisprudencialmente hablando. Bien, ¿por qué? Porque las partes siempre se olvidan del plazo que ya está determinado. Si tú pasas del plazo, ¿no? Estarías violando un principio, lo cual obviamente no es legal. Por ejemplo, Mauro está preocupado porque lo han notificado que le han abierto un proceso penal. No tiene abogado. Y llama a Pepito. Pepito, por favor, ¿quieres ser mi abogado? Me están imputando el delito de estafa. Porque he dicho que voy a enseñar el día esto, que me han pagado $100,000, pero que no fui y todo eso. El abogado Pepito te dice, ok, no te preocupes, dime en qué etapa están para poder ayudarlo, a ver si podemos presentar unas pruebas, ¿no? Mecanismo de defensa y cualquier cosa. No, es que no sé. No sé, como que le respondo, pues no sé, que esto, que lo otro, que o sea, que no tengo idea de lo que es el derecho penal. Ok, pregunta, ¿cuándo te han notificado? Hace 2 meses. Por Dios, o sea, para eso tienes una cantidad de días, ¿no? Esto es importante. Esto es muy, pero muy importante. Tú no puedes esperarte, o sea, te notifican y 2 meses estás como si nada, ¿no? En esto, escúcheme muy bien, por favor. En estos 10 días, que es el principio de preclusión, donde significa que no hagas lo que en su momento tú debiste de haber hecho, ¿no? En su momento tú debiste de haber analizado el requerimiento y respondido mediante 10 días. Has tenido 10 días para responder a este escrito, ¿verdad? En estos 10 días, en donde se revisa, es donde más se desarrolla el derecho a la defensa. ¿Bien? Acá es más, o sea, se toca más donde justamente se ve el derecho a la defensa. Porque el acusado, el actor civil o el tercero civil es donde más ejerce su derecho a la defensa. Se puede oponer a esa acusación, ¿no? Porque revisa o hace un control formal, un control sustancial y un control probatorio. Puede ser los tres, pero en orden. No puedes combinarlos, puede ser en orden. Primeramente formal, revisas las observaciones, deduces excepciones en este caso. Presentas mecanismos de defensa. Por ejemplo, he visto requerimientos así. Yo, Pavel Mauro, fiscal provincial titular de la segunda Fiscalía Provincial de Lima. Estoy en busca de estoy en una investigación contra Juanito, Pepito, Mengano por el presunto delito de cohecho pasivo en agravio del Estado. Recurre usted, juez de la investigación preparatoria de Ancash. ¿Cuál Ancash? Estamos en Lima, ¿no? Esas son observaciones formales, algo formal.
Por ejemplo, si estoy formulando requerimiento con Juanito Vergara Santibáñez, ¿cuál Juanito si yo soy Mauro? ¿No? O sea, te das cuenta, algo formal, o sea, que tenga datos importantes del requerimiento de la fiscalía, ¿no? Del fiscal. Por ejemplo, también pueden ser los hechos que ya te mencioné. Según Fiscalía, en diligencias preliminares te investigan por dos hechos, hecho uno y hecho 2. En la formalización, hecho uno y hecho 2. Pero al momento de presentar el requerimiento de acusación, presenta 9 hechos. O sea, está violando un principio de concluencia procesal, como ya lo mencioné. Sustancial, pedir el sobreseimiento, revocar una medida de coerción o la actuación de una prueba anticipada, ¿no? Pedir sobreseimiento. Probatorio, ofrecer pruebas, ¿no? Instalar un criterio de oportunidad. El probatorio más que todo es presentar pruebas, ¿no? Sí, que justamente la fiscalía señala que el día uno yo estafé, tenía que quitar clases, pero yo ese día uno estaba de viaje, yo no tengo ningún abono de esos 6.000 soles que la fiscalía presume, señala, pues, ¿no? Eso es. Defenderte. Por eso que acá, en estos 10 días, que es el principio de preclusión de no haga lo que en su momento tú debiste de haber hecho, abarca y se ejerce mucho, no iría mucho, se ejerce casi todo lo que es el derecho a la defensa, ¿no? Acá es donde justamente debes de hacer todo, aplicar todo lo que dice el artículo 350 del nuevo código, ¿no? Métele sobreseimiento, métele que deben de sacar al fiscal del caso, ofrecer pruebas, instalar un criterio de oportunidad, etcétera, etcétera. ¿Quiénes pueden pedir sobreseimiento? Se puede dictar por oficio, puedes pedirlo el acusado, puede pedirlo la defensa técnica. ¿Bien? Ok. La integración. Esto significa que el fiscal, al momento de la audiencia, sea de prisión preventiva, de impedida salida del país, un requerimiento de acusación, un control de acusación, el fiscal puede modificar, aclarar, integrar pruebas que para él es un elemento más, un elemento de convicción más, un adicional, un plus, ¿no? Por ejemplo, estamos en una audiencia de prisión preventiva, yo soy el fiscal, yo acuso a Juanito, a Mengano y a Pepito por delito de violación. Pero en los elementos de convicción que yo presenté en el requerimiento de acusación, señalé que sí, pues que esto, que lo otro, que los testimonios, que las cámaras y todo eso. Ok, pero de ahí deseo, señor juez, tengo acá estos escritos, por favor, tengo 5 elementos más de convicción para poder presentar a las partes. Ok, él lo recibe. Él no te lo puede rechazar, él lo recibe, porque eso está regulado en el artículo 350 del nuevo código. El juez está en la obligación de recibir los elementos nuevos de convicción que Fiscalía presente durante la audiencia, ¿no? Solo no debe de ser sustancial, es decir, no debe de pedir el sobreseimiento, ¿verdad? Ok. Ahora, un dato muy importante es que los requisitos para la admisión de medios de prueba son 3. Si uno de ellos falta, tú no puedes. ¿No? Sería justamente improcedente. La pertinencia, obviamente, que el hecho vincule, o mejor, que el hecho esté vinculado a la imputación del fiscal, ¿no? No vas a decirme que el hecho que justamente está vinculado, por ejemplo, por el presunto delito de estafa, no caiga en la reputación correcta, porque hay justamente mucho, pero mucho problema al momento de imputar de forma correcta, porque está violando la imputación necesaria, ¿no? Correcto. También esto se aplica mucho, 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 mucho. Bien. Conducencia, tener una idoneidad de una prueba con el hecho. Debe estar netamente precisado, correcto, formulado, ¿verdad?
Debe ser útil porque justamente debe tener un propósito de la teoría del caso. Tú no vas a presentar un medio de prueba que realmente no tiene ni relevancia. Te lo van a denegar porque no procede. Según tú, sí, 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 sí. Pero al momento de que el juez pueda revisarlo, simplemente lo va a rechazar. Tú no puedes hacer nada más. Debes de ser coherente al momento de presentar una prueba, ¿no? Para que pueda ser admisible. Y esto es lo que busca la etapa intermedia, ¿no? Pasar por un filtro para que se pueda determinar un control paso por paso, respetando los plazos, porque esto es muy importante. Por ejemplo, el principio de preclusión, porque no hagas lo que en su momento tú debiste de haber hecho, ¿verdad? Debes de respetar los plazos. Acá, en esos 10 días, es donde más debes de ejercer tu principio, perdón, tu derecho a la defensa. Más deducir excepciones, que pedir sobreseimiento. Puedes meterle todo lo que dice el artículo 350. Estás en tu derecho, te estás defendiendo, ¿no?